Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a nuestro momento de encuentro. Y en esta mañana nuevamente quiero volver a retomar el mensaje a las 7 iglesias y quiero empezar a hablar ese mensaje a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Esta tal vez va a ser la primera parte de este estudio. Sardis significa los evadidos o los renovados. Pueden ser los dos significados de esta palabra Sardis. Y como hemos venido hablando, cada iglesia está representando un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo que representa la iglesia de Sardis es ese periodo posterior a la Reforma. Recordemos que la Reforma fue por el año 1517, el 31 de octubre, se conmemora ese día de la Reforma Protestante, donde Martín Lutero clava esas 95 tesis en la catedral, y a partir de allí se inicia un movimiento reformista muy importante, que va a ir más o menos hasta los fines de los años 1800, donde empieza a haber, estábamos hablando que hay una decadencia de la supremacía papal y donde hay muchos problemas internos en la Iglesia Católica, de celos, de asesinatos, intrigas unas y otras, y la Iglesia Católica en su interior empieza a irse desquebrajando, por lo menos no con esa potencia, esa fuerza que tenía en sus primeros años. Y este periodo de tiempo de esta iglesia en Sardis, que como le digo, representa ese periodo del tiempo entre 1537, después de la Reforma Protestante, hasta cerca del año 1800. Y es una iglesia que se caracteriza por ser una iglesia muerta, una iglesia ritualista, formal, mundana, y una iglesia que sigue unida a los poderes estatales, a los poderes políticos. En este estudio de esta iglesia en Sardis, quiero que juntos contestemos algunas preguntas a lo largo de este estudio. La primera es: ¿por qué muere una iglesia? La segunda: ¿cree usted que el Espíritu Santo está obrando en su vida y en su iglesia? La tercera pregunta que quiero que a lo largo de este estudio también podamos contestar: ¿se ha avergonzado de ser cristiano? Una cuarta pregunta: ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Vamos a mirar un poco el contexto histórico de esta ciudad de Sardis. Esta ciudad fue fundada 600 años antes de que se escribiera esta carta, y había sido la capital del reino de Libia, y era una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además de gozar de una posición estratégica, estaba situada sobre una colina y con unas murallas muy fuertes que la hacían una ciudad difícil de conquistar, pero también era una ciudad que tenía una actividad comercial muy importante. Podríamos decir que era una ciudad supremamente rica. Había un proverbio que describía a aquella ciudad, y ese proverbio decía: tan rico como Creso. ¿Quién era Creso? Creso fue uno de los principales gobernantes de la ciudad de Sardis. Entonces era una ciudad en la cual el oro, la plata, las monedas se acuñaban, y era una ciudad entonces que gozaba de una prosperidad económica tremenda. Les decía que estaba edificado sobre una colina muy alta, que hacía prácticamente que esta ciudad fuera inconquistable. Pero la historia dice que esta ciudad fue conquistada en dos ocasiones. En el año 549 a.C., Ciro, rey de Persia, la conquista, y también fue conquistada por segunda vez
por Antíoco Epifanes en el año 218 antes de Cristo. Y la historia cuenta y tiene que ver con lo que después vamos a estar mirando y leyendo y estudiando en esta carta, que era una ciudad y también una iglesia que estaban excesivamente confiados en su fortaleza, en lo poderoso e inconquistable que podía ser su ciudad. Pero había sido conquistada de una manera tan sencilla, estaban tan descuidados, tan confiados, que por muchos siglos fueron motivo de burla de otras ciudades y de otros lugares por la forma tan fácil en que había sido conquistada. En cuanto a lo religioso, en Sardis se daba culto a la diosa Diana o a la diosa Artemisa, una diosa que era asociada a la fertilidad, a la caza, y hasta el día de hoy quedan ruinas de ese templo colosal que nos da una idea de las magnitudes que tenía ese templo de allí, de la ciudad de Sardis. Y como muchas ciudades de la época, no solo adoraban a una diosa o a un dios, sino que tenían varios dioses, pero Diana o Artemisa o Apolos eran los dioses más característicos de la ciudad de Sardis. Y también en esta ciudad había una importante comunidad judía, a diferencia de las otras ciudades como Esmirna y Filadelfia, que parecía que no molestaban a los creyentes de aquel lugar. Antes de iniciar entonces el estudio, quiero leer rápidamente estos 6 versículos que en Apocalipsis 3, del 1 al 6, nos habla con respecto a la iglesia en Sardis. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios, cuál es el mensaje a esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. ¿Quién es el remitente de esta carta? Como hemos visto en todas las cartas anteriores, es Cristo mismo hablando a cada una de las diferentes iglesias. Y el versículo 1 empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando nosotros empezamos este estudio allí en el capítulo 1, versículos 12 al 17, nosotros estuvimos mirando que Jesucristo empieza utilizando esa descripción que vio Juan en el momento en que empezó a recibir esa revelación. Y aquí Jesucristo está usando entonces esos versículos también en los cuales Él se describe como el que tiene los espíritus, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Inmediatamente empieza a hablar del que tiene los 7 espíritus de Dios. Nos está hablando de ese carácter séctuple de Dios que nosotros lo estuvimos mirando en Apocalipsis 1.5 y también en Apocalipsis 4.5, cuando habla de esos 7 espíritus que están parados frente al trono de Dios. Cuando un tiempo atrás estudiábamos al comienzo de este estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, mirábamos que allí en Isaías 11.1 y 2, que nos habla de la venida del Mesías, nos dice que sobre él iba a reposar el Espíritu de Dios. Y podemos ver allí en Isaías que ese Espíritu de Dios es un espíritu de piedad,
un espíritu de ciencia, un espíritu de consejo, un espíritu de temor de Dios, de sabiduría, de fortaleza y de inteligencia. De alguna manera, el poder del Espíritu Santo es un poder infinito que está a disposición de la iglesia. Y una iglesia que estaba muerta solo puede ser revivida por el poder del Espíritu Santo. Y esta iglesia en Sardis era una iglesia que necesitaba volver a la vida. Y creo que aquí la palabra de Dios nos está recordando que nosotros como creyentes y la iglesia en su conjunto no puede vivir la vida cristiana victoriosa sola. Necesitamos el poder de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que viene de Dios, que nos ayude a vivir la vida cristiana de una manera victoriosa. La iglesia en Sardis es amonestada por ser una iglesia que estaba muerta. Y luego habla de las 7 estrellas en esa presentación que hace Jesucristo. Y esas 7 estrellas también están haciendo alusión a lo que dice Apocalipsis 1:20, ¿no? Y probablemente se está refiriendo a los líderes que están siendo guiados y están bajo el control de Jesucristo. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo, como los líderes espirituales de la iglesia, están de la mano de Cristo, y cuando están de la mano de Cristo podemos ser canales de bendición. Ahora, hay una reprensión que está haciendo Jesucristo a la iglesia en Sardis. En cada una de las iglesias, a diferencia de algunas, Jesucristo siempre amonesta a su iglesia. Y en el versículo 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras. Nos está recordando que no hay nada que pueda permanecer oculto a los ojos de Dios. Es interesante, pero Dios conoce tu vida, Dios conoce tus obras, pero Dios también conoce la vida de cada iglesia. Y es importante que nosotros no perdamos esta perspectiva de que nada permanece oculto a los ojos de Dios. Que Dios no se fija en el exterior, sino que Dios siempre se fija lo que hay en el corazón de las personas. Es interesante que a esta iglesia en Sardis el Señor no le está diciendo nada bueno, a diferencia de otras iglesias en las cuales el Señor siempre rescata algo, sino que pasa directamente en su presentación a condenar a esta iglesia diciéndole que conoce sus obras. E inmediatamente le dice que tiene nombre de que está vivo. Posiblemente los cristianos de Sardis estaban viviendo del pasado. Conocen a muchos creyentes que están viviendo en el pasado, recordando lo que era su vida 10, 15 años atrás, recordando que vivían vidas cristianas preciosas de comunión con Dios, que eran tiempos espirituales buenos. Era una iglesia que gozaba de una muy buena reputación en medio de la ciudad, en medio de la sociedad. Pero ¿saben una cosa? Eso al Señor no le importa. La opinión que Dios quiere que tengamos, que sea buena, es la opinión que Él tiene de nosotros de manera personal y como iglesia. Quiero recordarles que la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino para agradar a Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no existe para agradar a los hombres. La iglesia existe para agradar a Cristo. Y cuando la iglesia quiere agradar a los hombres y caerles bien a los hombres,
se cumple lo que dice la palabra de Dios. No podemos agradar a dos señores, porque amaremos a uno o aborreceremos al otro. Posiblemente esta era una iglesia que tenía muchos asistentes a la iglesia. Posiblemente sus cultos eran muy ordenados, tal vez había una excelente música, tenían buenos programas, sus líderes gozaban de una buena relación con las autoridades de Sardis, pero les faltaba lo más importante, la vida del Espíritu. No estaban viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. Y al final, lo único que realmente tenía de iglesia era el nombre. Entonces, yo creo que esto es muy importante que la iglesia hoy en día lo tenga bien grabado. La iglesia no existe para agradar a los hombres, sino la iglesia existe para agradar a Dios. Y queridos amigos y hermanos, al igual que en los tiempos antiguos, cuando el profeta denunciaba pecado, generalmente el profeta no era muy amado. Generalmente el profeta no era la persona más querida de los reyes. Cuando uno estudia la historia de los reyes de Israel, claramente uno se da cuenta que muchos de los reyes de Israel se llevaban muy mal con los profetas de Dios. ¿Por qué? Y porque el profeta venía y denunciaba pecado. Y hermanos, es que la iglesia, al igual que en los tiempos de los profetas, en todos los tiempos, la iglesia tiene que hablar la verdad de Cristo y denunciar todo aquello que se aleja de los principios bíblicos y cristianos. Cuando la iglesia lo hace, evidentemente que no va a ser amada por los poderes políticos y por aquellas personas que están haciendo las cosas equivocadas. Entonces, el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia en Sardis que conocía sus obras y le está diciendo que tenía nombre de que vive, pero en realidad era una iglesia que estaba muerta. Esto es una terrible posibilidad de tener fama de que estás viva, pero que el Señor diga que estás muerta. Eso es terrible. Hay algo que muchas veces a lo largo de mi vida he escuchado de muchas personas, que son los que se llaman los cristianos nominales. Y hay cristianos nominales en todas las iglesias, en los católicos, en la iglesia luterana, en la valdense, en bautistas, metodistas, menonitas, en fin, en todas las denominaciones, que son cristianos, que dicen ser cristianos, pero no van a la iglesia. Y usan la palabra soy cristiano nominal, para decir que no es una persona que está practicando, que no está yendo, que no se está congregando. Creo que es una buena manera que ejemplifica que son cristianos, que están muertos. Dios nos quiere que seamos nominales. Dios quiere que nosotros estemos comprometidos. Dios quiere que nosotros estemos viviendo la vida cristiana bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, bajo esa dependencia de la palabra de Dios, que es lo que nos lleva a vivir una vida cristiana victoriosa. Tengamos cuidado. Creo que el mayor problema de esta iglesia era una iglesia que quería agradar a los hombres. Y como dice Lucas capítulo 6, versículo 26, ¡ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes! Quizá la razón por la que la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido esa persecución que había sufrido la iglesia de Esmirna o la iglesia en Pérgamo, era porque de alguna manera los cristianos de Sardis estaban viviendo un cristianismo inofensivo. ¿Qué significa esto?
que no estaban proclamando las verdades bíblicas, no estaban viviendo las enseñanzas bíblicas, que fueran un ejemplo y fueran contra la corriente de las prácticas de los hombres de aquella ciudad, que eran prácticas paganos. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por la fe en Jesucristo. Y esta posiblemente es una de las razones por las cuales esta iglesia no era perseguida, ni por los judíos, ni Satanás le interesaba perseguirla, porque era una iglesia que era inofensiva, que no estaba causando el efecto y el propósito por el cual el Señor tiene a su iglesia. Entonces, ¿por qué habría de molestarse Satanás con una iglesia que estaba muerta? Una iglesia viva es una iglesia que predica la palabra. Y una iglesia que está viva es una iglesia que va a estar también bajo el ataque del diablo, pero tiene a Dios con ella, la buena opinión de Dios. Y no nos olvidemos que en definitiva lo que nosotros como cristianos tenemos que procurar es esa buena opinión de Dios y no tanto de los hombres. Una de las preguntas que hicimos al comienzo de este estudio es: ¿por qué muere una iglesia? Y quiero mirar algunas razones por las cuales muere una iglesia. La primera razón, lo que le hablaba hace un momento atrás. Yo les decía que la iglesia en Sardes es una iglesia que descansaba en el pasado, en los logros, en lo que vivían años atrás, en la gloria que vivieron años atrás. Hermanos, la vida cristiana no se la puede vivir recordando lo que fui hace 10, 15 o 20 años. Es el presente, es hoy. Hoy estás gozando de una buena comunión con Dios. Hoy estás disfrutando de la meditación de la palabra. Te sientes que estás más cerca de Dios. Si no te sientes que estás más cerca de Dios, te estás quedando. Y lo que Dios quiere que nosotros como cristianos estemos cada día renovándonos. Y les recuerdo, queridos hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es inmenso. Y siempre podemos estar llenándonos de Él. Entonces, cuidado con estar satisfechos y descansar en lo que éramos antes. ¿Cómo estás hoy? Esa es la pregunta. ¿Estás viviendo? ¿Estás siendo renovado? ¿Estás amando a Dios? ¿Estás comprometido? Esas son las preguntas que siempre nosotros como cristianos debemos hacernos. Yo veo a muchos cristianos que viviendo en estos tiempos están más preocupados en muchas cosas que en hacer la voluntad de Dios. No sé cuál es tu condición, pero cada uno sabe en qué condición se encuentra, si estás más cerca de Dios. Y tened cuidado, porque Satanás es muy astuto, engañando, pero recuerda que siempre Satanás va a pagar mal. Jesucristo siempre nos va a dar lo mejor. Satanás te va a endulzar, pero al final siempre la paga es mala. Otra segunda razón por la cual muere una iglesia, o un creyente puede estar moribundo, es porque están más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. ¿Saben, hermanos? Esta iglesia en Sardis era una iglesia ritualista, muy formal. Le dije al comienzo. La iglesia tiene que tener libertad. Tiene que tener libertad de que el Espíritu Santo de Dios obre en la iglesia. Siempre me gusta decir lo siguiente, hermano. Una cosa es darle libertad al Espíritu y otra cosa es el libertinaje. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de orden. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene que tener libertad en nuestra vida y tiene que tener libertad en nuestra iglesia. Porque la iglesia no nos pertenece, le pertenece a Jesucristo. Y el Espíritu Santo tiene que tener esa libertad en la cual está guiando, está presente y se está manifestando en la iglesia. Les recuerdo
que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, siempre fue la tercera persona más olvidada de la Trinidad. Y estos movimientos pentecostales, fines del 1800, comienzos de la década del 1900, los movimientos pentecostales lo que hicieron fue recordarnos la acción importante del Espíritu Santo hoy en la iglesia. Y hermanos, el Espíritu Santo tiene que tener libertad en tu vida y en la iglesia. Él es quien nos guía, Él es quien nos moviliza, Él es que con su poder nos respalda. Es a través del Espíritu Santo que la iglesia se desarrolla y como iglesia podemos cumplir con ese poder que nos da, con esa autoridad que nos da, con esa valentía que nos da para poder cumplir con la labor que Él nos ha encomendado. ¿Por qué muere una iglesia o hay cristianos moribundos? Porque nos alejamos de la verdad y pervertimos la verdad. La verdad es una sola. Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. En los tiempos que vivimos, donde se está pervirtiendo la verdad, la iglesia y los creyentes tenemos que estar aferrados a esa verdad. Por eso es importante la meditación, el estudio de la palabra de Dios, que la palabra del Señor esté morando en abundancia en nuestros corazones y que nosotros como cristianos nos estemos fundamentando en las verdades, en las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en los tiempos que vendrán, en estos tiempos que estamos viviendo, muchos van a ser engañados. Y el que no es engañado es todo aquel que está viviendo y fundamentado en las verdades de la palabra de Dios. Entonces es importantísimo, queridos hermanos, no alejarnos de la verdad. Y en este tiempo el mundo, la sociedad está avasallando y queriendo dejar de lado y pervertir lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué muere una iglesia y por qué hay muchos cristianos moribundos? Muchas iglesias están más preocupadas y muchos cristianos están más preocupados en solucionar los problemas sociales que atender a las necesidades espirituales de nuestra sociedad, de las personas, por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, está bien que atendamos las necesidades sociales y los problemas que hay en la sociedad. La iglesia no puede ser indiferente a los mismos, pero recordar que la iglesia, su función principal es atender a las necesidades espirituales de las personas. No nos olvidemos de esto. Lo social lo tenemos que ver, pero lo importante y lo que realmente importa es la salvación de las almas. Que los nombres de las personas estén escritos en el libro de la vida.